Señorías, agradezco en primer lugar la aceptación de la práctica totalidad de las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista, a partir de las cuales hemos consensuado entre todos este texto transaccional que, como he dicho, cuenta con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara. Vaya por delante, pues, también mis felicitaciones a la Asociación No Más Novatadas por su empeño para lograr este objetivo de acuerdo y que hoy nos acompañan en el debate, así como a todos los colegios mayores, universidades y alumnos que han trabajado para conseguir la firma del manifiesto de repulsa contra las novatadas, germen claro de este acuerdo. Y, como no, agradecimiento a todos los grupos firmantes de esta transaccional por haber conseguido un texto que, manteniendo el apoyo incondicional al manifiesto redactado, busca acciones concretas por parte del Gobierno para ayudar a solucionar y controlar las novatadas. Y es que, señorías, las novatadas son una tradición a suprimir en todo el ámbito universitario, en tanto rompen el principio de igualdad entre estudiantes por cuestiones tan absurdas como tener un año de diferencia de edad. Todas las aportaciones que ha hecho el Partido Socialista quisieron ayudar en este objetivo. Por ello, solicitamos ampliar el ámbito de actuación también a las residencias universitarias, centros en los que, a pesar de que la tradición de las novatadas no está tan arraigada, sí es cierto que también se producen. Hemos querido también con ellas definir acciones que el Gobierno debe implementar de forma que esta moción pase de ser una intención política a ser un compromiso cierto con la comunidad educativa. En primer lugar, debe realizar campañas de sensibilización, información y divulgación. Información, señorías, porque es necesario que la sociedad deje de ver con buenos ojos estas prácticas, que no sigan confundiéndolas con simples bromas. En segundo lugar, también debe de promover estudios sobre las novatadas en este país. Debemos dibujar un mapa de la situación para determinar objetivos, prioridades y corregir errores. Corregir, señorías, ver dónde nos confundimos hasta este momento, ver porque hasta ahora no fuimos capaces de evitarlas. Y, por último, el Gobierno debe articular medidas destinadas a modificar o fortalecer la normativa que regula estas acciones en el ámbito universitario. Modificar todas las normativas que sean necesarias para lograr los objetivos que nos hemos fijado. Señorías, informar, corregir, modificar, todo ello siempre en colaboración con la comunidad educativa y con los alumnos y con sus familias. Unas familias que, al igual que las víctimas de las novatadas, necesitan apoyo psicológico e informativo. Porque, fíjense, señorías, aunque las novatadas acaban siendo, en la mayor parte de los casos, aceptadas como algo divertido por las víctimas, algo que tiene que pasar sí o sí, a muchos de ellos les deja huellas anímicas, a ellos y también a sus familias. Porque no podemos perder de vista, señorías, que las novatadas suelen ser superadas sin problema por aquellos estudiantes que son fuertes emocionalmente, pero que en el caso de los más débiles, además de costarle más superarlas, suelen ser sobre los que los veteranos actúan con más virulencia. Niños y niñas que buscan consuelo en sus padres sin dejarles actuar por miedo a las represalias. Niños y niñas que les cuentan a sus padres las vejaciones y luego les piden que se callen para no ser diferentes. Por eso nos parecía interesante añadir a esta moción que la atención psicológica e informativa se trasladase también a las familias. Porque, señorías, repito, no estamos ante simples bromas, estamos ante una situación de maltrato. En la mayor parte de los casos, pero en otros muchos, como bien decía el senador Aznar, también físico. Son actos que consiguen formatear la mente de los novatos hasta convertirlos en esclavos de sus veteranos, quienes le tratan de forma denigrante y menoscaban su integridad moral. Y, señorías, esa es también una definición de maltrato, un maltrato que nadie denuncia, ni las propias víctimas, que acaban por anular su personalidad, sus valores, por simplemente optar a integrarse en una sociedad que al año siguiente les convertirá a él o a ella en los verdugos de los nuevos novatos. Un círculo vicioso, un círculo cerrado, un círculo excluyente, porque, señorías, la no participación en las novatadas les puede condenar al ostracismo, a sufrir bullying el resto del curso. Por eso pretendíamos en esta moción la inclusión de la tipificación de estos actos como maltrato, no tener que hacerlo cuando se produzca el bullying, que sí está ya regulado, pero no ha podido ser. Pero, señor Aznar, dentro de este buen ambiente de consenso, que agradezco,
recogemos su propuesta de trabajar en el futuro en este sentido en una iniciativa posterior y esperamos, por supuesto, llegar a un acuerdo con ustedes. Y lo haremos convencidos de que la solución no puede pasar simplemente por la represión o la sanción como único recurso para el cumplimiento de la ley, sino que la prevención ha de ser prioritaria. Y así lo demostramos ya con otra de nuestras enmiendas, al pedir que el Gobierno adopte protocolos, mecanismos de vigilancia y control para lograr el objetivo de tolerancia cero con las novatadas. Una tolerancia cero que seguramente tardaremos años en conseguir, porque son demasiados también los años de aceptación de estas novatadas como una tradición a respetar. Pero tenemos que lograrlo. Debemos hacerlo de una forma consecuente y coherente. Debemos huir de actuaciones esporádicas, de actuaciones reactivas o de actuaciones sancionadoras, porque eso ya sabemos que no funciona. Lo que tenemos que hacer, señorías, es no olvidarnos que tenemos en nuestras manos el mejor antídoto contra las novatadas, la educación. La educación en valores, la educación en convivencia, la educación en igualdad. Educar a los niños, a los futuros universitarios, para que cuando lleguen a las facultades, escuelas o colegios mayores vean estos actos como algo repulsivo. Debemos hacer, por lo tanto, esfuerzos a niveles inferiores al universitario para lograr ese objetivo. No crean que con esto pretendo hacer una defensa de la educación para la ciudadanía, que también. Lo que pretendo es decirle que debemos velar más por este tipo de educación. No es suficiente que la educación en valores que emanan de la Constitución se limite a aquellos niños que no estudian religión tal y como establece la LOMCE. Tiene que llegar a todos y a todas. Pero manteniendo este ambiente de consenso, permítanme que les diga que no quiero dejar de pasar la ocasión para celebrar que, aunque cortan objetivos y poco practican soluciones, hayan traído a esta Cámara esta moción. Celebro que con ella hayamos podido marcar un punto de inflexión y llegar a un consenso en un asunto vinculado con la comunidad educativa. Aunque quien defienda esta moción sea el portavoz de Interior, quizá por ello hayamos llegado a este acuerdo. El primero que se ha alcanzado en toda la legislatura en materias relacionadas con las políticas educativas del Ministerio de Educación, del ministro Wert. Porque con esas políticas educativas es muy difícil que logren nuestro apoyo. Pero aún así, con sinceridad, les animo a continuar con esa línea de trabajo, a insistir, junto al resto de los grupos de esta Cámara, que son muchos los problemas de la universidad, muchos, y que tenemos que velar por los estudiantes que sufren novatadas, pero también por los que ya no pueden sufrirlas. Jóvenes que no sufrirán novatadas porque ya no tienen compañeros, que no tienen compañeros porque el tasazo de Wert les impidió acceder de nuevo a la universidad, que no tienen compañeros porque no han podido abandonar sus estudios al no tener beca o no alcanzar la nota de corte suficiente, una nota de corte segregadora e injusta, que no tienen compañeros para poder sufrir las novatadas. Preparen iniciativas para ellos. No permitan que estos jóvenes vean las políticas del Gobierno como auténticas novatadas psicológicas, como bromas de mal gusto. Porque si ya es injusto quedarse sin beca cuando la necesitas, es insultante que el ministro Wert haya dicho que las becas no son limosna. Y porque sí es incomprensible que una vez que han terminado sus estudios tengan que irse de este país para investigar, es denigrante oír al ministro decir aquello de que la fuga de cerebros no puede considerarse como algo negativo. Tienen ahora una oportunidad fantástica para empezar a hacerlo. Ayúdenles a ellos y a toda la comunidad educativa, presentando enmiendas a los presupuestos generales del Estado, a esos presupuestos que ha presentado el Gobierno, porque si tan convencidos están, y deben estarlo por los aplausos desbocados que sueltan cada vez que oyen decir, por segundo año consecutivo, por cierto, que este será el año de la recuperación económica, les invito a que pidan que se descongele la partida de becas generales y las becas Erasmus. Les invitan a que pidan a que no supriman los programas de apoyo a los estudiantes desfavorecidos, que busquen soluciones para el modelo de financiación de las universidades. Y, ¿por qué no?, pidan ustedes también que se articulen mecanismos para defender la dignidad en la educación o para que apliquen políticas que realmente nos demuestren que creen en el sistema educativo público. Les aseguro que con iniciativas así conseguirán el apoyo del Grupo Socialista como mínimo y no van a necesitar el rodillo de la mayoría absoluta, ese que lleva unos años laminando la educación en este país. Hagan propuestas, señorías, como esta, que realmente ayuden al colectivo universitario. Yo les planteo una. Se la planteo a la vista de unos presupuestos en educación que solo se incrementan para garantizar la financiación clasista y segregadora en la que menos importa, que es el crecimiento personal y cívico de los ciudadanos diseñada por el ministro Wert. Les propongo que presenten una iniciativa que solamente ustedes pueden llegar a cumplir. Y créanme si les digo que lo hago sin querer romper este clima de consenso,
pero que realmente lo hago porque la considero necesaria. Sigan, por favor, el modelo Gallardón. Obliguen a Wert a retirar la LOMCE y luego invítele amablemente a irse. Ya les ha funcionado una vez, les aseguro que son muchos los estudiantes que se lo agradecerán. Piénsenlo. Gracias, señorías.